queridos y queridas astroamantes, soy Mano de Bruja. En este video vamos a hablar acerca de los tránsitos de la semana que van del lunes 20 al domingo 26 de enero. Anuncios importantes, bien rápido. Estoy muy emocionada porque tuvimos sold out en Casa Carum. Este próximo sábado 25 de enero estaré compartiendo el taller de Conoce tu carta astral, una inmersión a esta herramienta, y también la charla de pronósticos astrológicos para el 2025. Esto pues se hizo sold out obviamente de manera presencial, pero abrimos puertas para inscripciones en el formato virtual, en online. Estaré compartiendo esta charla, transmisión en vivo a través de la plataforma Zoom. Entonces les voy a dejar acá abajito los datos para que se inscriban. Sí es importante registrarse antes del viernes 24. Entonces, bueno, pues ahí nos vemos presencial para toda la comunidad de Tecate, que estoy bien emocionada de conocernos. Y también para las personas en modalidad virtual, pues nos estaremos viendo a distancia. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca de esta semana. Es una semana que, a diferencia de la semana pasada, que estuvimos hablando mucho acerca de la luna llena, acerca de todo este elemento de agua en el ambiente y esta necesidad de tratarnos con compasión, con ternura, como estas revelaciones que pudimos haber estado teniendo. Por ahí me dejaron un comentario de que no entendíamos muy bien la herramienta o lo que yo estaba compartiendo. Y bueno, eso me llevó a un montón de reflexiones en torno a cómo compartir este contenido. Básicamente para quienes están visitando el canal de entrada o que son principiantes o iniciándose en este ámbito de la astrología. Cada planeta nos va habilitando, nos va activando una parte de nuestra psique. Entonces, conforme va pasando por los signos del zodiaco, que los planetas, bueno, transitan a través de los signos del zodiaco, nos van habilitando y nos van despertando esas partes de nuestra psique, sea cómo nos comunicamos, qué deseamos, cómo amamos, cómo accionamos, etcétera. Esas habilidades, esas aptitudes de nuestra configuración individual, dependiendo del signo donde se encuentran, ¿no? Entonces, ojalá se animen a conocer un poquito más acerca de la astrología y de cómo funciona esta herramienta, cómo funciona este maravilloso instrumento. También voy a dejarles por aquí la información del seminario de astrología, que para eso es. Pero retomando un poquito lo que estábamos hablando la semana pasada, bueno, la luna llena en Cáncer nos habilitó, nos despertó el sentido de la emotividad, de los sentimientos, del pasado, porque eso es lo que Cáncer representa, ¿no? Y venía bien acompañada toda esta luna, pues de mucho elemento de agua, ¿no? Veníamos también del ingreso de los nodos finalmente al eje Virgo-Piscis, que es un eje en donde predomina el elemento tierra y el elemento agua. Bueno, Marte salió de su retrogradación de estar en el signo de Leo, que es un signo de fuego, a ingresar nuevamente en Cáncer, y desde allí configurándose la oposición con el Sol en Capricornio, ¿no? Ya el día de hoy, lunes 20 de enero, despertamos con el Sol ingresando al signo de Acuario. Entonces cambia la energía nuevamente, y esta semana en particular tenemos varios desafíos que nos van a llevar a ir abandonando un poquito el territorio de las emociones para ponernos ya en actividad tanto mental como pragmática, ¿no? Como en el plano o en la dimensión de lo físico material. Esto de ir abandonando el contexto del agua, he escuchado muchísimo en distintos grupos en los que comparto con distintas amistades, esta sensación que de pronto teníamos o tenían algunas personas de sentirse como más densos, más lento, como que no arrancaba la cosa, como que, bueno, pues enero se ha sentido como 2 meses en uno, y no tener este impulso, no tener como de pronto esta dirección de qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cómo organizarme. Y bueno, pues abandonando este elemento de agua, se abre esta semana con esta otra claridad de, ok, va por allí, ¿no? Entonces, bueno, el Sol ingresa en Acuario, el 11º signo del zodiaco. Acuario es el último signo de la tríada de signos de aire. Por lo tanto, la conciencia que está representada por el Sol
va a postular su atención o va a posicionar su atención en todo lo que tiene que ver con la maestría de la mente, ¿no? Para mí Acuario es como tener todos los botones de la mente activos que vienen desde lo racional, claro, la necesidad de la lógica, la necesidad de comunicarnos de una manera precisa, de una manera eficiente, pero también Acuario representa la utilización o los dotes de la mente transpersonal, de la mente reevolucionada, la mente que ya está transformada a partir del contacto con otros planos dimensionales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya cuando entramos en el territorio de Acuario, utilizamos nuestra mente y somos capaces de ser objetivas, somos capaces u objetivos, somos capaces de tomar distancia, de desapegarnos un poquito de nuestras emociones para ver un gran panorama. Pero también Acuario representa este desafío a lo conservador, a la tradición, este romper con las estructuras, porque estamos hablando de que Acuario pues está gobernado por Urano, que es el planeta de la reevolución, es el planeta de la innovación, del cambio. Entonces, con este ingreso del Sol en Acuario, nuestra atención, nuestra mente o nuestra conciencia se posiciona en el cambio, en la dimensionalidad en el tiempo, el cómo empezar a percibir de qué manera más orgánica, de qué manera más rápida, de qué manera más contundente, más radical también podemos generar los cambios que hemos venido cultivando durante todo el ciclo astrológico. Aquí me encanta porque creo que Acuario plantea algo que a veces en esta sociedad es un poquito difícil integrar, lo que es el tema de la interconectividad o el tema de la interpersonalidad, ¿no? Es decir, Acuario, si nosotros vemos sus símbolos, son dos ondas, una arriba de la otra, representa lo que es simultáneo, lo que tanto puede ser lo interno como el externo, el arriba y el abajo, la capacidad de tener una visión individual, pero al mismo tiempo una visión y una entrega hacia lo colectivo. Y bueno, decíamos en la primera clase del seminario de astrología, este concepto de los estoicos que es la simpateia, ¿no? La simpateia, que es justamente la interconexión, la capacidad para poder entender cuál es mi lugar en la gran red y cómo a partir de un movimiento que yo hago puedo generar una reverberación en otras personas y cómo estamos todos efectivamente interconectados e interconectadas y que justamente a partir de esa sensibilidad que yo tengo de la red y mi conciencia de cuál es mi lugar en el espacio, puedo alcanzar a intuir, prever, incluso pronosticar y como anticipar cuál es el movimiento adecuado desde un lugar más económico, desde un lugar que no implique un gasto de energía innecesario. Y creo que las redes, creo que este cambio de conciencia hacia lo colectivo nos lleva a entender que, bueno, yo tengo esta serie de talentos, de dones, de habilidades, y esa persona tiene esos que yo no tengo, entonces si nos juntamos, si podemos como tejer una red, entonces podemos como de una manera mucho más orgánica acelerar este proceso de cambio, ¿no? Para mí esto es lo que Acuario representa. Entonces, el día de ayer, el Sol ingresó en Acuario. Este mismo día seguimos un poquito con esta pauta, con este matiz de la energía de los signos de agua. Tuvimos un sextil entre Mercurio en Capricornio, que es igual de tierra, pero haciendo este sextil de Mercurio con Venus y con Saturno, que la semana pasada hicieron su conjunción en el signo de Piscis. Aquí estamos hablando de a mí me gusta mucho como en este entendimiento de lo pisciano es cómo traigo, y sobre todo con la presencia de Saturno en este signo, cómo traigo el cielo a la tierra. Esto es lo que vamos a estar viviendo durante todos estos 18 meses
del eje Virgo-Piscis. Piscis representa lo luminoso, lo espiritual, lo intangible, lo sensible, lo profundo, lo trascendental. Y Virgo es la capacidad para sistematizar, para generar metodologías, para habilitar aquí en la Tierra, en esta dimensión de lo físico, ser una vasija, ser un útero, ser un contenedor de toda esa divinidad, ¿no? Entonces, esta conversación que tuvimos el día de ayer entre Mercurio, Capricornio, sextil, conjunción Venus, Saturno, nos está llevando a elaborar el cómo le vamos a hacer, ¿no? De manera práctica, de manera pragmática, para empezar a trasladar estos valores de lo divino, de lo espiritual al planeta, ¿no? A la cotidianidad también. Hoy, 20 de enero, tenemos en este mismo tono un sextil entre el Sol en Acuario con el nodo norte en Piscis, lo cual, bueno, estamos hablando de los dos últimos signos del zodiaco, con un sextil que está muy raro porque no se formulan sextiles en signos contiguos, pero como están muy en el límite, ya el nodo norte está en el grado 29 de Acuario, de Piscis, y el Sol está en los primeros grados de Acuario, entonces están muy distantes y por lo tanto se genera este sextil que nos va ya poniendo el tono de lo raro, un poquito de lo excéntrico entre la mente y la emoción, ¿no? Entonces seguimos elaborando un poquito como esta dinámica, esta conversación entre la mente y la emoción, de lo cual de hecho vamos a requerir un montón, sobre todo en esta alineación planetaria que se está formando de la congruencia y la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, ¿no? De aquí, bueno, de este sextil se formula esta luz también, porque el Sol representa la conciencia, esta luz sobre permitirme ser auténtica, ser única, poner ahí frente a todos mis dones, mis talentos y imbuirlos de amor y de compasión también, y de creo que Acuario en su baja vibración puede ser como muy individualista, y por el otro lado Piscis disuelve ese individualismo para inspirarnos y para decirnos, ellos, es que sí te necesitamos, sí necesitamos que tú aportes tu propia luz, ¿no? El 21 de enero ya se empieza a poner un poquito intensa la semana, de hecho yo creo que ya lo podemos estar sintiendo, porque bueno, a partir de este momento, a partir de este año, hasta el 2044, el 2044, vamos a estar viviendo cada año la conjunción entre el Sol, cuando ingresa en Acuario o transita el signo de Acuario con Plutón que ya se encuentra allí, ¿no? Entonces estamos hablando de dos valores. Por un lado, el Sol representa la luz y por el otro lado Plutón la sombra, que en términos psicológicos pudiéramos decir que es la conciencia, y el inconsciente, Plutón el inconsciente, pero ese espacio donde relegamos, ¿no? La sombra, donde relegamos los miedos, donde relegamos el material que no queremos procesar o que nos negamos a ver y a procesar. Sin embargo, en astrología esotérica o en astrología psicológica, Plutón es la octava superior del Sol, es la evolución de la conciencia, es cuando, si nosotros vemos en astrología lo que el Sol representa, el Sol es la individualidad, es la conciencia individual, pero Plutón es la conciencia individual que obedece a un plan divino, a un plan superior, ¿no? Es cuando tú te percatas de que eres un ser divino que puede acatarse a un plan, y entonces disuelves y te liberas de material egoico que podemos traducir en miedo o sombra, que no te sirve para ese plan divino, ¿no? Entonces este encuentro que estarán teniendo el Sol con Plutón nos va a revelar, nos va a dejar ver todo ese material sombra, todo ese material de miedos, que al final, cuando nosotros sí podemos como deducir o podemos como definir qué es la sombra y qué son los miedos en la constitución psíquica de una persona, básicamente es la ausencia del amor, ¿no?
Entonces, todo aquello que nos da miedo, todo aquello que representa una resistencia, algo sombrío, algo no integrado, algo que resistimos, algo que no queremos ver, que no queremos que se revele, eso es lo plutoniano, ¿no? Y en el marco de lo acuariano, porque Plutón se encuentra allí, pues es todo este miedo que tenemos a ser auténticos, a aventurarnos, a ser libres, a tomar la responsabilidad de la libertad, ¿no? Entonces, este mismo día, 21 de enero, también dentro de esta misma dinámica de tensión, se genera una cuadratura, un conflicto entre Mercurio en Capricornio y Quirón en Aries, ¿no? Entonces, hay allí una pauta de inocencia desde este Quirón en Aries que también estamos sanando, porque, bueno, Mercurio en Capricornio en su baja vibración, en su aspecto sombrío, puede ser una mente demasiado escéptica, demasiado pragmática, demasiado acatada a las normas, a las regulaciones y a los lineamientos, y tener esta mente que no tiene esta flexibilidad para decir voy a cambiar, voy a buscar otra manera de hacer las cosas, nos hiere en nuestra inocencia y en nuestra espontaneidad muy ariana, ¿no? Entonces venimos sanando con este Quirón en Aries esta inocencia y esta espontaneidad que desde nuestra mente que cree que las cosas se deben de hacer de X o Y manera, no nos permitimos esta flexibilidad y esta creatividad que siempre nos propone Aries, ¿no? Ya un poquito orientándonos hacia el final de la semana, el 23 de enero vamos a tener varios aspectos. Tenemos a este Mercurio en Capricornio también haciendo una cuadratura con Lilith en Libra, Mercurio en Capricornio haciendo una oposición con Marte retrógrado en Cáncer y un trígono con Urano en Tauro. Mucho material, ¿no? Ahí muchos diálogos simultáneos, ¿no? Ya totalmente inmersos en este lenguaje de lo acuariano donde pasan muchas cosas al mismo tiempo y en todo momento, ¿no? Bueno, esta mente pragmática podemos entender o podemos, si jalamos un poquito esta cuadratura desde Quirón en Aries, ahora con Lilith en Libra, podemos ver esto, podemos proyectar esto en nuestras relaciones, ¿no? Y en cómo seguimos ajustándonos y seguimos como un poquito como tratando de llegar a acuerdos y negociaciones más armónicas desde esta Lilith en Libra. Entonces esta cuadratura puede plantear esta resistencia que tenemos a poder encontrar estos acuerdos y estas negociaciones donde ambas partes ganemos, al mismo tiempo que desde la oposición con Marte en Cáncer, sabemos que Marte retrógrado en Cáncer viene ya irritable, viene muy sensible, entonces varias cosas, ¿no? Como puede ser que sacarnos de nuestra zona de confort, ya sea porque una voz autoritaria externa nos está diciendo qué hacer y no hacer, esta resistencia que podemos estar sintiendo al cambio del presente porque nos aferramos y nos apegamos a lo familiar, ¿no? A lo ya conocido. Marte en Cáncer puede ser puede ser un aspecto de mucho berrinche, de mucha como infantilidad e inmadurez. Entonces, bueno, aquí afortunadamente también desde este Marte en Cáncer se va a configurar un sextil con Urano en Tauro, que a mí me da mucho como dos cosas, ¿no? Como si podemos llegar a una armonía interna, si podemos llegar a una como a un diálogo gentil, amoroso, flexible entre Urano y Marte, ¿no? Desde Cáncer y desde Tauro es como regresa a tu cuerpo, regresa al placer, regresa a... Urano en Tauro nos invita al cambio, pero desde el gozo, desde el placer. Y por el otro lado, bueno, todo esto que estamos todavía elaborando un poquito desde Mercurio en Capricornio e integrando esta presencia de Cáncer, es para mí como la presencia de la autoridad de papá y mamá interiores, ¿no? Es como cuando tú maternas, cuando eres mamá, el cambio es una constante, un método que te sirve para un niño de 3 años no te va a servir para un joven de 15. Entonces, siempre es como la maternidad y el paternaje invitan a la flexibilidad y al cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos que estamos continuamente evolucionando. Entonces, para mí, estos aspectos que están en el cielo nos llevan mucho a eso, nos llevan mucho como a
acompáñate en el proceso del cambio, sé tu madre, sé tu padre, guíate, ¿no? De manera amorosa, compasiva, pero firme al mismo tiempo. Y ya para cerrar, bueno, al final de la semana tenemos el 25, un trígono muy hermoso entre Venus en Piscis y Marte en Cáncer, ¿no? Entonces volvemos a ingresar en el lenguaje del agua, en el lenguaje de lo psíquico, de lo espiritual, de la mística, donde estos dos harán, ¿no? Los amantes cósmicos harán este encuentro, esta fiesta, para poder rehabilitar otra vez nuestra creatividad después de esta semana de tensiones, donde vamos a poder conectar nuevamente con nuestra voz profunda. Y esto se enfatiza por este sol en Acuario que está atento, aprendiendo, ávido de entendimiento, ávido de liberarse de las cadenas de el deber ser, pero entendiendo que la responsabilidad y el compromiso puede venir desde otro lugar, ¿no? Más místico, más mágico. Y esto, como les digo, se enfatiza porque ya al final de la semana, el 26, este sol hará un sextil con Neptuno en Piscis y con Urano en Tauro, ¿no? Los maestros del cambio. Pero el cambio que viene a partir de la innovación, Urano, y a partir de la compasión y el amor incondicional, que es Neptuno. Entonces, pues ahora sí que estamos como en un proceso que para mí me invita muchísimo como a conectar con mis emociones, conectar con mi niña interior, pero también ser mi propia madre, mi propia madre, mi propio padre internos, y acompañarme en el proceso de entender que ya no soy una niña, que tengo todos estos juguetes, ¿no? Que son los juguetes propios de mi configuración personal, y que hay un llamado colectivo, hay un llamado universal a que salga a jugar con ellos junto con otros y otras seres mágicos, humanos, que también tienen ganas de jugar. Entonces, bueno, este es mi mensaje para esta semana. Les recuerdo, el seminario de astrología todavía se pueden integrar. La charla virtual 2025, este próximo sábado 25 de enero, es justamente el 25. Y pues eso, nos estaremos viendo la próxima semana para hablar acerca de la luna nueva en Acuario y de todo lo que podemos sembrar para esta nueva lunación. Les deseo que este tránsito plutoniano que vamos a estar teniendo esta semana no sea amoroso, no sea gentil, y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Chao.